Hola a todos, bienvenidos al canal dedicado a la nutrición, salud y bienestar, patrocinado por Más que Dietas. Bien, pues seguimos con el tercer vídeo dedicado a las crisis de curación o crisis curativas o reacción de Herxheimer, reacciones de desintoxicación. Y en este vídeo nos tocaba hablar un poquito de forma resumida porque voy a explicaroslo luego más de cada punto más detalladamente en otros vídeos posteriores, cómo afrontar una crisis curativa de la mejor forma posible para que no lo pasemos muy mal. Bien, pues yo siempre digo que más vale prevenir que curar, entonces lo primero que os recomiendo es que intentemos evitar en la medida de lo posible, porque no siempre es posible, porque si nos vamos al primer factor que intervenía, que eran las dietas de eliminación que provocaban un síndrome de abstinencia, este va a ser un poco difícil de eliminar, ¿no? Si tenemos una adicción al café, por mucho que lo quitemos poquito a poco, pues algo nos va a molestar. Entonces, lo mejor es hacer una eliminación progresiva, sobre todo en pacientes con una enfermedad avanzada, un cáncer en metástasis, pues hay que hacerlo más lentito. Entonces, vas eliminando un alimento cada 2-3 días, vas bajando un poquito y vas bajando hasta que al final no lo tomas. Cuando ya has eliminado el primero, empiezas con el segundo y así poco a poco. Eso sería lo primero, la prevención. En segundo lugar, muy importante, pues como sabemos que por mucho que lo hagamos despacito siempre se van a producir toxinas, pues vamos a diluir estas toxinas. ¿Y cómo diluimos las toxinas? Bebiendo mucha agua. Esto es muy sencillo, superhidratación, lo digo siempre a mis pacientes, para bajar la crisis curativa, superhidratación. El agua es muy importante, diluimos las toxinas, oxigenamos también porque el agua es H2O, hidrógeno y oxígeno. Y ayudamos a que las toxinas estén también más diluidas en sangre y que las expulsemos más porque favorecemos la diuresis, ayudamos mucho al riñón bebiendo agua. ¿Qué más podemos hacer para prevenir estas crisis o hacerlas más leves, no? Pues aumentar la clorofila. Dieta súper verde, súper importante. Siempre lo digo, nuestra mejor aliada es la clorofila. La clorofila pues es alcalinizante, mejora la calidad de la sangre, genial para los casos de anemia. Es que tiene montones de funciones. Entonces, mucha clorofila, mucho verde, muchas hojas, zumos verdes, que tenéis muchas recetas en nuestro blog, masquedietas.es, podéis ver ahí muchas recetas. También pues aumentar los alimentos que favorecen la desintoxicación, no todo tiene que ser verde, también la granada, por ejemplo, que me encanta, es mi fruta favorita en zumo, pues es muy antioxidante y también nos viene muy bien meter antioxidantes puesto que se están produciendo procesos oxidativos en nuestro cuerpo constantemente y si ayudamos a eliminar estos oxidantes dando antioxidantes, pues trabajo que le quitamos al hígado. ¿Qué más? Bajar los carbohidratos de absorción rápida, pues sabéis que alimentos con un alto índice glucémico, no solo el azúcar, sino que hay veces que hay frutas que tienen un índice glucémico muy alto, pues esto hay que disminuirlo porque si metemos mucho azúcar en sangre sabemos que los neutrófilos, que son unas células de las defensas primarias, las primeras defensas que se enfrentan a los intrusos en nuestro organismo, se paralizan durante 4 o 5 horas. Entonces, bajar un poquito la carga glucémica en sangre también es muy importante para favorecer el proceso. Además, evitamos fermentaciones intestinales que van a producir más hongos. ¿Qué más? Saunas, por ejemplo, también hay que favorecer la eliminación, ayudar a la piel, que además de ser un filtro muy importante en nuestro cuerpo, también es un órgano que nos nutre. Entonces es importante pues ayudar a la piel, porque por la piel también absorbemos, no solamente eliminamos. ¿Y qué más podemos hacer? Pues para ayudar al riñón y vías de eliminación, los baños de sal, baños con 2 kilos de sal marina. Por el fenómeno de ósmosis sabemos que van a salir tóxicos de nuestro cuerpo como el amoníaco, ácido láctico, ácidos grasos también se han encontrado en los baños. ¿Qué más? Pues por supuesto respirar un aire puro es importante. Una de las toxinas que entraban en nuestro cuerpo era vía aérea por el cadmio, el plomo y otros metales y tóxicos que encontramos en el aire. Pues de vez en cuando, el fin de semana, buscar un rato si vivís en una gran ciudad para poder iros a respirar aire puro al campo, a dar un paseo, a la playa, donde podáis. Por supuesto, reducir el estrés también es muy importante. El estrés va a provocar
una hiperactividad de nuestras glándulas suprarrenales, produciendo cortisol. Sabemos que el cortisol desencadena toda una cascada de reacciones que van a afectar tanto a nuestras hormonas como a neurotransmisores, y que mantenido durante un largo tiempo pues tiene unos efectos muy nocivos para nuestra salud. Y pues creo que he dicho lo más importante. Bueno, sí, me falta la última cosita. Es importante también que personalicemos un poco el tratamiento. Entonces, sí, una suplementación personalizada a través de suplementos ortomoleculares puede venir muy bien, o de hierbas. Podemos dar extracto de alcachofa si vemos que el paciente tiene una obstrucción de vías biliares. Pues a veces con el análisis celular vemos que este paciente tiene muy mala eliminación de grasa, vemos muchos trozos de grasa en sangre. Pues a ese paciente le vamos a favorecer la eliminación dándole compuestos que ayuden a eliminar las grasas. Otras veces encontramos que los pacientes tienen una cantidad de oxalato cálcico o ácido úrico en sangre, que son otras toxinas de las que se encarga más el riñón. Entonces, para esos pacientes vamos a darle pues algunos suplementos más dirigidos a favorecer la función renal. Por ejemplo, una infusión de perejil vendría muy bien para esos pacientes, o le hacemos una limpieza renal, ya personalizamos un poco. O si vemos que el paciente lo que tiene es una amebiasis hepática, lo que vamos a favorecer más es la eliminación de parásitos en ese paciente, pues dando nutrientes específicos para ese parásito, para atacar a ese parásito. En fin, si es una persona con muchas cándidas, hay que hacer una dieta muy restrictiva en azúcar. De esta manera pues conseguimos ayudaros un poquito a que los síntomas desagradables de las crisis curativas no sean tan desagradables. Bueno, pues creo que más o menos con esto hemos terminado. Vamos a haceros un poquito cada punto que hemos nombrado. Voy a intentar haceros un vídeo explicándolo un poquito más a fondo para aquellos que queráis profundizar más en el tema de las dietas desintoxicativas y de la manera de tratarlo. Muchas gracias, espero que os haya gustado. Compartir, suscribiros al canal, y nada, seguiremos en contacto trabajando para haceros vídeos profesionales y de calidad. Gracias.